El misterio de las almas low profile. ¿Por qué su energía perturba a los demás? Dicen que el silencio no dice nada, pero eso solo lo creen los que nunca lo escucharon de verdad. Hay silencios que matan, sí, pero también hay silencios que sanan, que ordenan, que revelan lo que la mente no puede nombrar. Y hay almas que viven dentro de ese tipo de silencio, no porque teman al mundo, sino porque ya aprendieron a no necesitar su ruido. Estas son las almas low profile, invisibles para el ojo superficial, pero imposibles de ignorar en presencia. No buscan brillar, pero su energía ilumina. No compiten, pero su sola calma desestabiliza a quien aún vive atrapado en la urgencia de ser visto. No son frías, son profundas. No se esconden, solo vibran en otra frecuencia, donde la validación ya no tiene sentido. Rumi decía que el silencio es el lenguaje de Dios, y Jung enseñaba que todo lo que nos irrita de los demás puede revelarnos algo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Tal vez por eso el mundo reacciona con incomodidad ante quienes no necesitan mostrarse, porque frente a ellos el ego se queda sin escenario, sin espejo, sin aplauso. Y cuando el ego no sabe cómo ser visto, se siente amenazado. Piensa en ello. En un mundo que premia la exposición, la autoimagen, el exceso de palabras, ¿qué sucede cuando alguien aparece y no entra en el juego? Cuando no comparte cada pensamiento, no explica cada gesto, no busca convencer a nadie, cuando simplemente está. Sucede algo extraño. El ambiente cambia, las máscaras tiemblan, las miradas se inquietan, porque la presencia de una conciencia tranquila actúa como un espejo vibracional. Refleja el ruido de los demás. Las almas low profile no pretenden enseñar nada, pero su sola existencia es una lección. Representan una fuerza antigua, la de los que entendieron que la verdadera autoridad no se grita, se irradia. No buscan seguidores, buscan coherencia. No se alimentan de aprobación, se nutren de paz. Y ese es su misterio más grande. Mientras el mundo corre para ser visto, ellos desaparecen. Y en esa desaparición se vuelven inalcanzables. Pero ¿qué es lo que realmente perturba de estas almas? ¿Por qué su energía, tan serena, despierta tanto conflicto en los demás? Lo que viene a continuación no es una explicación, sino una revelación. Porque cuando comprendas lo que su silencio provoca, también entenderás una verdad profunda sobre tu propia energía. Y quizás descubras que tú también perteneces a ese linaje invisible de almas que ya no necesitan ser comprendidas para sentirse en paz. Hay una razón oculta por la que el ego colectivo no soporta el silencio. Y no tiene que ver con el ruido externo, sino con lo que el silencio le hace escuchar por dentro. El silencio desnuda, expone, hace visible lo que estaba reprimido. Y para una mente acostumbrada a definirse por lo que proyecta hacia afuera, esa quietud es insoportable. Carl Jung decía que lo que negamos nos domina. Por eso, cuando una persona se enfrenta a alguien que no busca reconocimiento, que no reacciona, que no entra en su juego emocional, algo se quiebra dentro de ella. La ilusión de control. La calma ajena revela el desorden interno, y es entonces cuando el ego, sintiéndose amenazado, levanta sus defensas, juzga, etiqueta, critica, dice, es frío, es arrogante, es indiferente, pero detrás de esas palabras, lo que en realidad se escucha es miedo. El miedo a no ser visto, el miedo a no ser validado, el miedo a reconocer que toda esa búsqueda de atención era solo una forma de no enfrentarse al vacío interior. Por eso las almas low profile desconciertan, no ofrecen un punto de referencia al ego del otro, no se dejan leer, y lo que no se puede leer, no se puede manipular. El mundo moderno está programado para medir el valor por la visibilidad. Si no muestras, no existes. Si no hablas, no influyes. Si no te promocionas, no vales. Pero las almas silenciosas operan desde otra lógica, una que el sistema no puede entender.
No necesitan ser vistas porque ya se conocen. No necesitan ser escuchadas porque ya se comprenden. Y esa autosuficiencia espiritual es percibida como una amenaza por quienes aún dependen del reflejo de los demás para sentirse vivos. Observa cómo reacciona la gente ante la calma genuina. Algunos se sienten atraídos, otros se sienten expuestos, porque el silencio tiene un poder que las palabras han olvidado, el de hacer visible lo invisible. Cuando alguien no busca tu atención, no hay donde esconder tu propio ruido. Su energía no invade, pero tampoco cede. Es un espejo limpio que devuelve tu imagen sin adornos. Y eso, para el ego, es insoportable. Las almas low profile no son inaccesibles, son libres. No se encierran por miedo, sino por discernimiento. Saben que no toda batalla merece respuesta, ni toda pregunta merece ser respondida. Han comprendido que la energía se gasta más en explicar que en vivir, y prefieren la serenidad de lo esencial al cansancio de lo evidente. Pero hay algo aún más profundo detrás de esa neutralidad, algo que no muchos han percibido y que explica por qué su energía parece romper las estructuras invisibles del ego. No es solo lo que callan, es desde dónde callan, y eso es lo que cambia todo. Las almas low profile no callan por timidez ni por miedo, callan porque comprendieron que el silencio tiene su propia voz, y esa voz no se impone, resuena. El misterio de las almas low profile. ¿Por qué su energía perturba a los demás? Cuando una persona alcanza cierta profundidad interior, su vibración cambia. Ya no necesita emitir palabras para comunicarse, su campo energético lo hace por ella. Es lo que algunos maestros llaman la frecuencia neutra, un estado en el que el alma ha trascendido la necesidad de defenderse o de convencer. No vibra desde la carencia, sino desde la totalidad. No busca atraer, sino mantener su coherencia. Esa neutralidad no es indiferencia, es dominio vibracional. Significa que la energía no reacciona a cada estímulo, sino que permanece consciente ante lo que ocurre. Y esa estabilidad, esa quietud que no se altera, desconcierta a los que viven atrapados en la oscilación constante del ego. El ego necesita movimiento, aprobación, conflicto, drama, aplauso. Su supervivencia depende de la fricción, pero cuando se encuentra frente a alguien cuya calma no ofrece resistencia, se colapsa, porque su energía no tiene dónde anclarse, y ese vacío lo obliga a mirarse a sí mismo. Es ahí donde la presencia de un alma low profile se vuelve un espejo potente. Su silencio no es pasividad, es una fuerza que detiene el ruido ajeno, como si el universo le dijera: mira lo que estás proyectando. Por eso la frecuencia neutra no pasa desapercibida. Es como un cristal transparente que amplifica todo lo que toca. A su alrededor, las personas se rebelan. Las máscaras caen. El inconsciente habla. Y no porque el alma silenciosa haga algo, sino porque simplemente es. Su energía recuerda a los demás lo que olvidaron. La paz no se logra controlando el mundo, sino dejando de luchar contra él. Por eso, cuando te digan que tu calma incomoda, recuerda esto. Lo que perturba a los demás no es tu presencia, sino su propia resistencia. El alma low profile no crea conflicto, lo revela. Y ese es su papel espiritual en este tiempo: mostrar, con su mera existencia, que la verdadera fortaleza no hace ruido. Pero hay una manifestación aún más profunda de este misterio, algo que va más allá del silencio y la calma, una dimensión en la que el alma aprende el arte de desaparecer sin irse, de estar presente sin imponerse. Y es ahí donde el verdadero poder se vuelve invisible. Hay una forma de desaparecer sin irse, de estar tan presente que tu ausencia también habla, de retirarte sin romper, de callar sin huir, de observar sin dejar de amar. Ese es el arte de las almas low profile, saber cuándo su energía ya ha cumplido su propósito en un lugar y moverse sin ruido, sin explicaciones, sin resentimiento. Estas almas no se alejan por orgullo, se alejan cuando sienten que su presencia ya no nutre,
sino que comienza a ser malinterpretada. Han aprendido a reconocer el momento exacto en que la energía se estanca, cuando la palabra pierde poder, cuando el alma necesita aire, y entonces desaparecen, no como una huida, sino como un acto de respeto vibracional. Vivimos en un mundo que teme al silencio y confunde la retirada con abandono, pero hay presencias tan puras que solo pueden existir mientras el entorno conserve su armonía. Cuando el ruido se impone, ellas se disuelven, no porque no puedan soportarlo, sino porque su misión no es resistir el caos, sino recordarle al caos cómo volver a la calma. A veces su desaparición deja un vacío, y quienes quedan no entienden por qué esa alma callada, que siempre parecía estar ahí, de pronto se desvanece. Pero ese vacío es parte de su enseñanza, porque solo cuando la calma se va, uno entiende lo que realmente sostenía. El alma low profile enseña desde la distancia tanto como desde la presencia. Su energía no impone, solo muestra lo que ya no vibra igual, y al irse, deja un eco, una invitación silenciosa para que cada uno encuentre dentro de sí la misma paz que sentía a su lado. Desaparecer sin irse es un arte que solo los conscientes dominan. Significa saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo iluminar y cuándo dejar que la oscuridad muestre su propia forma. Significa aceptar que no todos los espacios pueden sostener la vibración de una presencia limpia, y que retirarse a tiempo no es rendirse, sino preservar la frecuencia que el alma vino a encarnar. Quien logra comprender esto, deja de temerle a las despedidas, porque entiende que la distancia no separa lo que está unido por vibración. La conexión real no se rompe con la ausencia, se expande a través del silencio. Y es justamente en ese silencio donde el alma low profile renace, porque cada vez que desaparece del mundo, regresa a su centro, y cada vez que regresa a su centro, su luz se vuelve más sutil, más firme, más poderosa. Pero hay algo aún más profundo detrás de este retiro consciente, algo que la mayoría no ve: la relación entre esa soledad luminosa y la plenitud espiritual que habita en quienes no necesitan compañía para sentirse completos. Y de eso hablaremos ahora. La soledad de un alma low profile no es ausencia, es hogar. En un mundo que teme quedarse solo, estas almas encuentran en la soledad una fuente de alimento espiritual. No la ven como castigo, sino como un santuario donde el ruido se disuelve y la conciencia se reorganiza. Ahí, en ese espacio donde nadie las exige, donde no hay roles que cumplir ni máscaras que sostener, su esencia se expande y recuerda quién es. La mayoría busca compañía para escapar de sí misma, pero las almas silenciosas se acompañan desde adentro. Han descubierto que la verdadera intimidad no comienza con otro, sino con uno mismo, y por eso su soledad no es vacía, está llena de presencia. Cada respiración es oración, cada silencio es conversación con lo divino. A menudo son malentendidas. El mundo las llama solitarias, frías, desconectadas. Pero no es aislamiento, es discernimiento. Han elegido estar donde la energía fluye, no donde se desgasta. Y eso las vuelve selectivas con los vínculos, con las palabras, con los espacios. Porque comprenden que todo lo que se toca deja huella, y todo lo que se permite entra en el campo del alma. Su soledad no es una defensa, es una práctica sagrada. Allí limpian lo que el mundo deja adherido. Allí vuelven a la fuente. Allí escuchan las señales que el ruido ahoga, porque solo en la quietud se revela lo esencial, y solo en la quietud se puede sostener la frecuencia de la verdad. Esa soledad luminosa no es aislamiento físico, es una manera de estar en el mundo sin perder el eje, de caminar entre muchos sin disolverse en ninguno, de hablar poco, pero decir lo necesario, de ofrecer presencia sin buscar aplausos. En esa soledad, la energía se eleva, porque al soltar la necesidad de ser comprendido, el alma se libera de la prisión del ego. Ya no necesita llenar espacios vacíos, se convierte en el espacio mismo. Y desde allí irradia una calma que sana sin hacer nada.
Por eso las almas low profile no temen estar solas. Saben que no hay mayor compañía que la de una conciencia despierta, y entienden que la soledad, cuando es elegida desde la luz, no separa del mundo, conecta con él de otra forma, una forma más sutil, más pura, más libre. Pero hay un propósito oculto detrás de todo esto, una razón espiritual por la cual estas almas se comportan así, casi invisibles, casi etéreas. Un llamado silencioso que las guía, aunque a veces ni ellas lo comprendan por completo. Y ese propósito invisible es lo que exploraremos ahora. El propósito de las almas low profile no es brillar más que nadie. Es sostener la frecuencia que los demás han olvidado. Mientras el mundo corre detrás de la visibilidad, ellas preservan la energía del equilibrio, esa vibración casi extinta que mantiene viva la armonía entre lo humano y lo divino. No vinieron a enseñar con palabras, sino con presencia. Su forma de servir es invisible, silenciosa, pero poderosa. Son como los pilares ocultos de un templo. Nadie los ve, pero sin ellos todo colapsaría. Su tarea espiritual es estabilizar, armonizar, recordar a los demás, a través de su ejemplo callado, que la luz no necesita atención para ser luz. A veces, sin saberlo, son guardianes energéticos, personas que llegan a un lugar y el ambiente cambia. No porque hagan nada extraordinario, sino porque su campo vibracional reordena lo que está disperso. Su serenidad actúa como medicina en medio del caos, como si la calma de su alma enviara una frecuencia que dice: vuelve a ti, recuerda quién eres. Estas almas no buscan reconocimiento porque entienden que el reconocimiento pertenece al ego, y el ego, por naturaleza, divide. Ellas pertenecen a la unidad. Saben que cuando algo se hace desde el alma, no necesita firma, ni crédito, ni testigos. El universo lo registra en la vibración, no en los aplausos. Por eso caminan entre la gente como sombras luminosas, visibles para quien ve con el corazón, invisibles para quien busca espectáculo. Y ese es su misterio. Transforman sin intervenir, enseñan sin hablar, aman sin pedir retorno. A veces dudan de sí mismas, sienten que no encajan, que su manera de vivir es demasiado silenciosa para este mundo de ruido. Pero cada vez que dudan, la vida les envía un recordatorio, alguien que se calma en su presencia, una palabra que sana sin intención, una mirada que se abre solo porque fueron capaces de escuchar sin juzgar. Ahí recuerdan su propósito, ahí saben que están cumpliendo su función más elevada. Porque el propósito de un alma low profile no se mide por lo que logra afuera, sino por la frecuencia que sostiene dentro. Mientras el mundo busca brillar, ellas sostienen el equilibrio que permite que la luz exista. Y sin equilibrio, ninguna luz puede permanecer encendida. Pero aún hay una revelación más profunda, una verdad que conecta todo lo que hemos dicho hasta ahora. Silencio, soledad, propósito, energía, una comprensión que explica por qué estas almas ya no necesitan ser comprendidas. Y cuando la escuches, sabrás por qué su poder es tan grande precisamente porque es invisible. Hay un punto en el camino donde el alma deja de intentar explicarse. Ya no busca ser comprendida porque comprende. Ya no intenta demostrar porque sabe. Y esa certeza silenciosa es el sello final de las almas low profile. El poder de quien ya no necesita ser interpretado. Durante años estas almas intentaron traducirse al lenguaje del mundo. Se forzaron a socializar, a brillar, a encajar en moldes que les prometían pertenencia. Pero en algún momento, algo dentro de ellas se quebró. Una especie de despertar que las llevó a entender que el alma no vino a ser entendida, vino a recordar. Y recordar no requiere ruido, solo presencia. Cuando el alma llega a ese punto, deja de justificar su silencio, porque entiende que el que necesita explicaciones aún no está listo para ver, y que la energía no se defiende, se sostiene. La comprensión ya no se busca afuera sino adentro, en el propio pulso, en la respiración,
en la coherencia entre lo que se siente y lo que se vibra. El verdadero misterio de estas almas es su libertad interior. Han soltado la necesidad de aprobación y con ella el peso del personaje. No temen que las malinterpreten, porque saben que la mirada del otro no puede alterar su esencia. Cuando el alma deja de reaccionar, deja de ser prisionera. Y ahí comienza la verdadera paz. Rumi decía, lo que buscas, te está buscando. El alma low profile no busca comprensión porque ya ha sido encontrada por la conciencia. Su presencia es una oración viviente, un recordatorio de que la verdad no necesita testigos para ser verdad. Y su energía perturba precisamente por eso, porque vibra en una frecuencia que ya no participa del drama humano. Y esa neutralidad desarma todo lo que aún depende del conflicto para existir. No se trata de ser especial, sino de ser auténtico. De vivir sin máscaras, incluso si eso significa ser incomprendido. Porque cuando dejas de temer al juicio, descubres que la libertad siempre estuvo en tu silencio. Y es ahí donde termina y comienza todo. Donde el ego se disuelve y la presencia se vuelve total. Donde el alma deja de necesitar un nombre, porque se reconoce en todo lo que existe. Así cierran su ciclo estas almas invisibles. En calma, en quietud, en gratitud. No buscan aplausos, solo vibrar en paz. Y mientras el mundo sigue intentando entenderlas, ellas simplemente continúan caminando, ligeras, silenciosas, libres, porque el misterio no era su energía, el misterio era su forma de amar sin hacer ruido.